cambios de gabinete, sobre todo cuando estás ya más hacia finales de una gestión como la que hay actualmente de Cristina Kirchner, es como que el cambio de gabinete te define no solo cuál va a ser el horizonte del último año, sino también todas las debilidades que percibió el propio gobierno. Entonces, según qué cambio o dónde apunte, te muestra mucho cuáles fueron las debilidades que el propio gobierno. ¿Cuáles son esas debilidades? Me parece que el último año un tema que le dio mucha importancia fue la comunicación y claramente creo que es una interpretación que hicimos todos en los últimos días, el tema de la incidencia en la justicia. Digo, en los cambios en la Secretaría de Inteligencia, Ica Zuriaga era la figura puesta por Néstor Kirchner, digo, el control operativo estaba en otros lados y con la sucesión de hechos judiciales del último tiempo, que arrancó ya desde la ofensiva de los cambios de código, cambios de procedimiento y explota con los procesamientos y los llamados a indagatorias de diferentes funcionarios, me parece que el gobierno entendió ahí que tenía un punto muy flojo sobre el cual trabajar. Y básicamente, como yo creo que todos los gobiernos son resultadistas, como sí, los equipos, ¿no? Y no le da resultado. Los gobiernos de Kirchner, como ocurrió en su momento con los gobiernos de Menem, que son gobiernos de dirigentes venidos del interior, en general hacen pocos cambios de gabinete, porque conocen muy poca gente. Y después son muy desconfiados, en general caen en manos de elencos de Buenos Aires, de la capital federal, que son los que le arman la cobertura de los cargos, claro, especialmente los cargos secundarios, y eso genera sorpresas y novedades o resignación. Bueno, es lo que tenemos. Digamos, los 40 cordobeses que traía Cavallo en su momento, los 40 riojanos que traía Menem, o los 40 santacruceños que trajeron Kirchner, sirven para unas cosas y no sirven para otras. Y la característica principal es que no conocen la gente. Me parece no solo no conocen el mercado, sino no conocen la gente. Me parece que la desconfianza, que es el segundo punto que apuntaste vos, me parece que es mucho más importante, porque Néstor delegó un poquito de poder, pero me parece que Cristina fue mucho más cerrada en cuanto a la elección de sus funcionarios. Yo creo que en general han tratado de mantener la misma gente. Fíjate que está asumiendo hoy Aníbal Fernández como secretario de la presidencia, que fue el cargo que tenía con Duhalde. O sea, más foto en sepia que esa. Eso es una foto, túnel del tiempo mal. Eso es cierto. O sea, la podés contraponer con el Parrilli, de última, claro, más o menos compensás. Pero Parrilli está en el 2003, tampoco es de ahora. Yo creo que tratan de hacer la menor cantidad de cambios posibles, porque no conocen la gente, además porque hay un manejo muy centralizado de la administración, especialmente en los gobiernos Kirchner se acentuó mucho la idea de que la gestión de gobierno se hace desde Olivos. Uno se está preguntando siempre qué hacen los ministros. Pero la verdad es que si uno hiciera periodismo sobre lo que hacen los ministros, salís de la gacetilla del Plan Sonreír y no, la verdad que no hacen mucho. Bueno, el Plan Sonreír, viste que se agudiza cuando estamos en época preelectoral y que empiezan a sembrar candidatos. Claro, entonces el Plan Sonreír le abarca mucho. Son todas iniciativas proselitistas, pero si salís del proselitismo, la gestión de los grandes asuntos, de los asuntos del Estado, se hace desde Olivos. Las relaciones con nuestros presidentes, las relaciones exteriores, el tema de la deuda, el tema de la economía, el tema del Banco Central, todo está centralizado en 2 o 3 personas, en el presidente, la presidenta y 2 o 3 Pero funcionarios. ¿podría ser de otra manera en un sistema tan presidencialista y con prácticas tan concentradas como es la Argentina? Te voy a decir, todo puede ser de otra manera, está bien, y todo podría ser mucho mejor. Está bien, bueno, puede decir que eso, como podemos no hay contraponer gobierno con Menem que resista Cavallo. un examen de eficiencia. Periodistas no sé, vamos a ver. No resisten un examen de eficiencia, podrían siempre gobernar mejor. Ahora, creo que tratan de hacer la menor cantidad de problemas posibles y creo que en el último año de gobierno, cualquier político experimentado, y seguramente el presidente es una persona experimentada en estas cosas, sabe que lo importante es un entierro prolijo de la gestión. Entierro prolijo de la gestión significa repasar todas las cosas que han quedado abiertas en un gobierno que ha administrado mucho con decreto de necesidad de urgencia, con facultades delegadas del Congreso, con medidas de excepcionalidad o de emergencia que vienen de la época de la Alianza y que no se han modificado, con presupuestos imaginativos en donde se calculaban sobre infrarrecaudación para que luego se recaudara más y tener por los superpoderes facultad para gastar esa plata. Así, todo ese universo... La reasignación de partidas fue maravillosa. Todo ese universo es un universo que cuando vos te vas del gobierno,
tenés que dejarlo muy bien cocidito. Menem, en el año 97, lo buscó a Saúl Bauer, que era un hombre que había estado de jefe de gobierno de la ciudad y era un hombre del peronismo, y durante 2 años, en una oficina del microcentro, lo que hizo Bauer fue cerrar la administración de Menem, revisar todo lo que se había hecho para que el día de mañana, cuando ya no estuviera el Menem en poder, no hubiera reproches a su gestión. Y de hecho lo logró, porque los reproches que Menem tuvo judiciales, por los cuales está condenado inclusive, es por un tema el tema armas, que no es es un tema político, es la decisión que tomó, no es que dejó un agujero, que tenía un problema, una mancha en el pantalón. Y eso yo creo que es lo que le viene al gobierno ahora. Pero el gobierno no hace cierres parciales, digo, de hecho lo tiene a Zanini ahí. A mí me da la impresión de que hace cierres parciales, no un cierre de gestión de 8 años. La ejecución de cada año va al Congreso y el Congreso la tiene que aprobar. Sí, Menem se fue con 2 o 3 años de su gobierno sin aprobar. Sin presupuesto, ¿te acordás que prorrogaban sin aprobar, sin que el Congreso le aprobara la ejecución? Y eso fue algo que a Menem se ocupó mucho de que al final se lograra, se logró años después que el Congreso le aprobara a Menem su gestión. Eso es lo que viene ahora. Entonces, en un elenco desgastado, como son los elencos del gobierno, porque no han cambiado los funcionarios durante años, son los mismos. Alicia Aquino está desde siempre. Aníbal vuelve. La gente de la CIDE era la misma de siempre. Bueno, hubo cambios. Digo, tenés a Kicillof, que de última lleva 2 años de ministro. Sí, pero la corriente general es no cambiar. En general es no cambiar. A mí me parece que Kicillof debe haber sido uno de los tipos influyentes en el cambio de políticas, de ahí... Pero vos querés hablar de lo que cambió, yo quiero hablar de lo que no cambió. Bueno, y lo que no cambió es la mayoría de los cargos. La mayoría de los cargos no cambiaron. A mí me parece que no cambió el núcleo central del poder, del manejo del poder, pero hay determinados cargos que cambiaron, intentaron darle una impronta distinta y digamos, como que se los come el núcleo duro, en cierto modo. Igual, pero digamos, la tendencia es a no cambiar. ¿Qué viene en este año final? Este año viene el cierre de la gestión. Tiene que poner una persona como Parrilli, que tiene 12 años probados en la Secretaría General de la Presidencia, atendiendo lo que atiende el secretario general, que en realidad son alumbrado, barrio y limpieza. O sea, bueno, Parrilli se ocupó de algunas cositas más que alumbrado, barrio y limpieza. Las funciones, según el organigrama, es esa. Pero además, lo más importante que tiene la Secretaría General es el manejo de los fondos reservados de la Presidencia. En eso Parrilli tiene una ejecutoria muy probada y de mucha lealtad con el gobierno, y no está mal llevarlo el último año a la CIDE, que es un organismo cuya esencia es el undercover, la operación encubierta, el secreto y el manejo de fondos reservados, además en sumas descomunales, nunca conocidas en la historia del reciente de los presupuestos. Y creo que hace bien... O cuando conocemos una parte nada más. No conocemos nada, por eso muchas veces uno no sabe ni qué decir sobre esto, porque como es todo secreto, y eso habilita a la fantasía ilimitada. Yo lo que te digo que el único que consta acá es Parrilli a manejar un ministerio como es la Secretaría de Inteligencia, que es una unidad en donde necesita un tipo de extrema confianza. Por el presupuesto. Segundo, y por el tipo la de ida información. de Mena, yo creo que la ida de Mena es llevar el intento de reforma judicial del gobierno a la CIDE, porque en la CIDE lo que no es fondo reservado es relación con los jueces, porque los jueces son los instructores de la mayoría de los juicios penales, son los que hacen seguimientos, hacen operaciones encubiertas, hacen espionaje, manejan delatores, infidentes, confidentes, pinchan teléfonos, caminan a la gente, todo dentro de la ley, por orden de los jueces. Entonces, la relación de la CIDE con los jueces es muy importante. En ese bolsón no había entrado la reforma judicial que se logró en la Procuración en buena parte, se intentó en la justicia y les cuesta mucho, se logró en los códigos, en parte porque hubo que negociar los códigos como el Código Civil con la Iglesia, no funcionó en el gremialismo de los jueces porque ganan las listas opositoras, no funcionó en la reforma del Consejo de la Magistratura, que se quería que fueran cargos electivos y la Corte lo volteó, pero lo que no se tocó era lo que tiene el Estado que ver por derecha, porque yo no quiero entrar en lo que es viscoso y el mundo de las sombras de la CIDE, sino en lo que es legal, que es el servicio que le presta la Secretaría de Inteligencia, acá y en todo el mundo, a los jueces. Pero esos servicios, ¿vos pensás que tienen este plazo limitado de este año o que está siendo
el cierre judicial para el post-2015? No, creo que llevan la reforma ahí. A ver, ¿cómo se maneja la relación con los jueces? ¿Es la de toda la vida? ¿Es la que siempre hubo? Bueno, vamos a ver si ahora vamos a adaptar esta relación a los dictámenes de la justicia legítima. Es como la introducción de la justicia legítima en casi una subsecretaría del Ministerio de Justicia, que es la CIDE, que es cómo le damos el apoyo a la tarea de los jueces desde la inteligencia. El tema es que vos tenés los jueces que durante un año, mientras vos controles los fondos, controles la operatoria a través de la Secretaría de Inteligencia, sí, podés tener mayor influencia con, bueno, no es parámetros. Esa relación, ¿cómo es esa relación? ¿Por qué no vas a poner un parámetros de última? Si vos tenés un proyecto de reforma judicial como tiene el gobierno, ¿por qué no va a meter la mano ahí? Yo creo que es lógico, es una extensión casi lógica. Ahora, eso se acaba el 10 de diciembre de 2015, donde el mismo sistema se adapta al presidente que gane. Claro. Cuando vos planteabas, como en el Ministerio de la Pública. Como en cualquier salud, ministerio. Sí. Cuando vos planteabas el tema de los cierres de gestión, y el cierre prolijo de eso me refería gestión, a Parrilli. Vos te referías un poco al tema de... Mena es nueva relación con los jueces. Pero eso también lleva implícita la idea de que no hay continuidad de este gobierno. No, es un cierre formal administrativo. Lo de Parrilli es administrativo. Tiene que llegar el 15 de diciembre con una carpeta de decretos que se llevan en una combi al Congreso, y ahí lo agarra una comisión bicameral que lo aprueba o no lo aprueba. La otra fantasía siempre de los presidentes que cuando se van es dejar a alguien que les cuide las espaldas de toda la gestión pública realizada. ¿Te parece? Creo que es solo una fantasía. A lo sumo puede llegar a colocar un vicepresidente, por más que te siembre 15 candidatos alrededor de Scioli. Pero administrativamente lo tenés que hacer. Más un gobierno, te repito, te recuerdo algo que hablamos antes. Este es un gobierno que ha gobernado en el borde de la legalidad, con medidas de excepción, facultades legislativas. No es cierto. Las medidas de excepción son legales. Yo creo que... Lo dice la justicia. Hay que ver cada trámite determina en la justicia. Los trámites que hizo por medidas de excepción están contemplados por la Constitución y por la legislación. Que a uno no le guste y prefiera otros trámites normales. Es que después viene el juez. Es comprensible. Después viene el juez. Vamos a entrar en el mismo tironeo de la justicia. La Corte recién la semana pasada ha avalado las retenciones dentro del Mercosur. Kicillof lo fue a ver a Lorenzetti a solas a decirle, por favor, no nos volteen las retenciones porque se nos cae el andamiaje de la economía argentina. Lo logró el gobierno de la Corte la semana pasada. Bueno, falta todavía las retenciones generales, no las del Mercosur. La justicia tiene sus tiempitos y también la justicia es política, porque no es cuestión solamente de que elijan al Consejo de la Magistratura por voto directo. El que no entienda que la justicia es una justicia política está viviendo en cualquier otro país. Por eso están haciendo lo que hacen, porque saben que la justicia es política. Pero obviamente, y está muy bien que cada uno diga de dónde está hablando. Nuestra provincia avanza porque le damos valor a la salud pública. Por eso, estamos brindando fertilización asistida gratuita a parejas sin cobertura médica. Y ya nos emocionamos con los primeros resultados. Santa Fe avanza. Gobierno de Santa Fe. Hacé valer tu derecho a la excelencia. Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo. Ya está abierta la inscripción. Informate llamando al 0800 222 UMED en www.umed.edu.ar o acercándote a Sarmiento 2037. UMED, tu derecho a la excelencia. Estamos en todo el país, por eso nuestro compromiso no tiene límites. Grupo OSDE. Te puede pasar. Asegura tus instrumentos musicales contra robo y todo riesgo. Acércate a Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia.
Buenos Aires, activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli. ¿Moscardelli tiene algún sueño recurrente? Ay, sí, tengo un sueño recurrente que es que me come un grupo de caníbales y después que me comen, el comentario es: qué rico que es este tipo. Moscardelli, ¿para qué ganar uno si puede ganar 4? ¿No le parece? Por solo 6 pesos, jugás Quiniela Plus y Super Plus. Y además, Plus 9 te da la chance de ganar hasta 4 millones. Lotería de la provincia. Buenos Aires, activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli. En esta Navidad, dibujemos una sonrisa en el rostro de miles de familias. Subí tu estrella a nuestro árbol interactivo y apoyá a Fundaleu en la lucha contra la leucemia. Entérate cómo participar de una estrella por una sonrisa en bancociudad.com.ar. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. Me parece que de todas formas hubo algunas cosas de gestión que van a cambiar, digo, los próximos años, excepto que los reviertan en el Congreso Nacional. Digo, y hay que ver, la oposición. Siempre ha sido así. La palabra predilecta de Salvador Allende era irreversible. Sí, es irreversible hasta que te cambian. Pensá lo que te digo. Irreversible, todo es reversible. Exacto, digo, todo puede ser revertido. Hasta los pilotos para la lluvia son reversibles. Algunos, vos te comprás reversibles, yo me compro uno solo porque si no me da... Los hombres gordos no somos pilotos, no le tememos a la lluvia. Mira, yo no le tengo miedo a la lluvia y no uso paraguas, pero pilotos sí. Hubo como, sobre todo en un tema que hablábamos hace un ratito, en el tema de comunicación y justicia, digo, es como que metió el cuchillo como mucho más profundo para generar cambios. Hay que ver después cómo se traducen en la práctica, porque también vos tenés una legislación... ¿A qué te referís? Bueno, los cambios con el sistema de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, donde intentó hacer un proyecto de comunicación descentralizado, intentando darle poder a otros sectores que tenían dificultades de acceso y que después de 2 años no se ha traducido en la posibilidad de que sea eso visible y masivo. Digo, entonces, eso es lo que pretendió el cambio de concepto después te choca con la gobierno. práctica. Lo que pasa es que después te choca con la práctica. Lo mismo que la justicia. No es que porque vos nombres 20 jueces, todos los jueces van a ser tuyos. Estas son iniciativas políticas que hay que explicarlas o tratar de verlas por lo que en realidad son. La política hacia los medios del gobierno, de este gobierno, como la de todos los gobiernos peronistas, ha sido descalificarla y quitarle legitimidad. Esto lo hizo Perón en los 50, quedándose con todas las radios. Lo hizo Cámpora en el 70 y pico, interviniendo en los canales de televisión y poniéndole órdenes a la CGE que pusiera o no avisos de determinados diarios, en La Opinión sí, en Clarín no. Y el gobierno de Menem hizo el SEI, el antimonopolio, un grupo tenía la misma pelea con el monopolio llamado el monopolio Clarín que el que tiene este gobierno. Y este gobierno lo repite, o sea, en realidad no hay nada nuevo. La pelea de Héctor Timerman contra Clarín es la pelea de Jacobo Timerman contra Frigerio en los años 70. Está bien, lo que pasa es que lo traducís en ordenamiento jurídico. Siempre los gobiernos peronistas han contrastado con la prensa, por muchas razones. Uno va a encontrar en cada administración sus razones, pero siempre ha habido una contrastación, intentos de quedarse con ella, porque el peronismo, como una formación ideológica autoritaria, cree en la falacia manipulatoria de que los medios le hacen la cabeza a la gente, lo cual es absolutamente mentira, es falso, absolutamente falsedad. O sea que creo yo que los medios le hacen la cabeza a los otros medios. Digo, los medios son grandes reproductores intramediáticos. No es cierto que la cabeza de la gente la hagan los medios. Y ahí es donde se reproduce más. Digo, porque vos tenés... O sea, que lo que han intentado es tratar de... No, pero tenés pereza intelectual de parte de los periodistas, de parte de nosotros, para hacer interpretaciones respecto a la información. Pero eso no sirve para nada, eso no reforma la cabeza de la gente. Pero si vos, digo, el gobierno funciona, más lo dice. Pero si vos reproducís Cristina Kirchner ha la dicho misma por televisión, si no salís en televisión no existís. No, es mentira eso, no es así. Bueno, nosotros estamos existiendo en este momento. Tenemos el caso reciente, recentísimo de Masachesi, que asumió este domingo como presidente de la Unión Cívica Radical de Río Negro, cuando todos conocemos la pelea de décadas que llevó contra el grupo Ragneri y del Radio Río Negro, que es un monopolio local, que tiene diario, tiene radio, tiene FM, AM y canal de televisión y cable, que le combatió sistemáticamente a Masachesi toda su vida. Masachesi fue 2 veces gobernador, fue diputado nacional y ahora vuelve a presidir el Partido Radical, que es el partido de Julio Ragneri.
Con lo cual se demuestra la falsedad de la falacia manipulatoria. Mira, vos podés ir contra todos los medios, podés tener los medios en contra y no le hacen la cabeza a los rionegrinos. Yo no creo que sea lineal, que te favorezca o desfavorezca, digo, así dogmáticamente. Los peronistas creen que sí. Los mira, peronistas creen que hay una conspiración de la prensa para bueno, manejar la realidad. vos, Ojalá la prensa manejara la realidad. Eso es lo que dicen. Andaríamos todos en... Me parece que a esta altura... Seríamos millonarios, andaríamos en Porsche. Y los peronistas inteligentes, como cualquier funcionario inteligente, digo, saben que lo discursivo puede estar separado de lo concreto. Entonces, digo, muchas veces... no creen eso. Pero muchas veces el discurso les sirve para fortalecer una avanzada hacia al determinado tipo de políticas, no es porque lo crean. Estoy hablando de lo que ellos creen de la prensa. Pero creen que la prensa manipula a la ¿cuántas personas gente? puedes No es que cierto. si hay un título de Clarín, entonces todo el mundo va a salir atrás de lo mismo? Sobre todo con la influencia que han perdido. No es así. Pero ni sobre Clarín todo- ni ningún medio. Yo creo que los medios influyen. Yo te digo que la política del gobierno como de medios parte de ese prejuicio falso, desmentido y deshecho hace años por la semiología, de que la sociedad se mueve al ritmo de lo que dicen los diarios. Yo disiento con vos, yo creo que los medios crees en la falacia influyen manipulación? y yo creo también Influyen un que la poquito. televisión es influyente, pero no en escuchar los discursos de Cristina y le influyen, o digo, es influyente sobre todo en los lugares de menor atención receptiva, digo, los discursos menos ideológicos. O sea, la ahí es palabra, donde la influye falacia televisión. manipulativa vale en los pueblos chicos. Puede ser. Pero en los puede pueblos haber, grandes digo, no te digo tampoco que sea El en gobierno todos los funciona, lugares. los gobiernos peronistas, y todos los que han habido, han Pero funcionado es- contra la prensa por eso. Yo te puedo decir, si no, otro ejemplo. Digo, me parece que ningún ejemplo es contundente, abarcativo ni global. La candidatura de Francisco de Narváez. El triunfo de Francisco de Narváez. Él mismo te lo dice. Si no hubiera estado en el programa Ni de él Tinelli... sabe lo que le pasó. ¿Cómo Pero ¿Qué si- primera vez escuchar la Si explicación no de hubiera estado Narváez? en el programa de Tinelli, que ese año le tocó el gran No es cuñado, cierto, qué sé yo, es no lo cierto, conocía a nadie. No es cierto, es Bueno, mentira eso. está bien. De Narváez Si querés buscar- Narváez gana por 2 puntos en una sociedad que rechazaba al oficialismo en el distrito de la provincia de Buenos Aires, y él fue que con mayor habilidad se subió a una ola, a una marea que se produjo en todo el país. Él fue uno más de una marea electoral que está en los resultados de los principales No distritos fue de la uno Argentina. más, porque él era único, no estaba inmerso en ningún No, otro... Perdón, el fenómeno de rechazo en esa espectro elección del general. oficialismo ocurrió en todos los distritos, en la mayoría de los distritos importantes. Pero estamos hablando de la provincia de Buenos Bueno, Aires. uno más, o sea, sí. La provincia de Buenos Aires necesitas un grado de conocimiento, un grado de inserción, además de abocarte a las No, eso preocupaciones no, de la perdón, gente y Perdón, el la tema de encarar marea, el la marea opositor. política de rechazo al oficialismo era en varios distritos, ocurrió en varios distritos, y de Narváez le tocó a él, entendió bien el fenómeno, se subió esa ola y se benefició de ella. La provincia no fue por Tinelli, eso es falso. Yo no creo eso, yo no estoy de acuerdo con vos. Yo creo que eso contribuyó mucho a que el tipo fuera visto Bueno, como... ¿vos crees en la falacia manipulatoria? el referente. Está bien. Buah. Yo lo único que quise decir es que el gobierno frente a los medios se mueve con ese prejuicio. A mí me encantan las teorías de manipulación. Y ya lo sé, el peronismo le encanta. Bueno, digo, yo sin Al ser peronismo peronista sos me encanta también la no teoría de la sos peronista, manipulación. pero en la Puedo Argentina... pensar igual, puedo coincidir con muchos en la peronistas. Argentina, que el pensamiento autoritario tiene mucha fuerza, todo lo que es hacer explicaciones conspirativas sobre hechos que no se conocen y nadie puede probar, son de una enorme popularidad. La gente explica todo por la conspiración de las corporaciones, Bueno, por siempre la mucho- mano negra de la economía, la mano negra de los periodistas, la mano negra de Contra los el- curas, la mano negra de los comunistas, la mano negra de los montoneros, la mano negra del dinero negro, los buitres. Yo prefiero las teorías conspirativas que las contrafácticas, No, porque ahí no, ya no. es No hay imposible que por creer sentarse a mira, discutir nunca. Hannah Arendt, en su libro Los orígenes del autoritarismo, da el decálogo del pensamiento autoritario. Y uno de los primeros puntos que señala, creer en las conspiraciones. Te dije, yo creo en las Pero conspiraciones. es uno de los puntos del pensamiento autoritario. Sí, pero bueno, Deberías tenés- revisarlo, leerte a Arendt. Anda al Instituto de Carrillo que se llama Arendt y te Sí, regalan, lo conozco. te regalan una casetilla. Que me tienen el decálogo y me explican por qué soy autoritaria. Si yo lleno entonces la fichita de Pero esos digo, jueguitos sos que hay, me autoritario. va a llegar autoritaria 80%. No, lo que yo digo es que el gobierno, en el manejo de los medios, ha llevado esa teoría adelante. El resto, me es, parece todo, que mucho el resto de es esa- toda la literatura. A vos que te gusta hablar de manipulación y cuestionar la No me manipulación. gusta, no sí te quiero gusta hablar de manipulación. He Digo, dicho me que no parece- creo en ella. Me parece que hay mucha manipulación discursiva respecto de que las cosas son así, cuando en realidad, digo, lo que hacen es
lo que hemos visto todos estos años, generar las dicotomías y de ese modo fortalecer una posición para avanzar. Me parece que en eso al gobierno no le ha ido mal. No, yo no coincido con vos el gobierno no en se ha que fortalecido. realmente lo cree. El gobierno no se ha fortalecido. No Un se ha gobierno que fortalecido. tiene que descabezar la cúpula de la CIDE, porque salió una espía a hablar en una revista que vende 40.000 ejemplares. Bueno, solamente no, eso, tiene, tenés- no tiene ningún Tenés poder, funcionarios ninguna procesados, fuerza. llamados a No indagatoria, tiene tenés ninguna como, fuerza, como no. varias cosas en Yo el no creo que el camino. gobierno tenga fuerza ni la haya ganado con No es eso. solamente porque haya salido a hablar en la revista Noticias un espía de 70 años. Disculpame, Es así. si un espía habla por radio o en un reportaje y cae la cúpula del servicio de inteligencia, quiere decir que el gobierno no tiene ninguna fuerza para contener ese tema. No pudo ni impedir que eso ocurriera y se resiente por los dichos de un espía en una revista. Eso es una extrema A ver, debilidad de la administración y del gobierno. Cualquier cambio de gabinete, cualquier cambio de funcionarios trae aparejada una debilidad en ese segmento. Digo, Es lo en la que estoy- economía, es lo que el estoy cambio diciendo. económico. Pero eso no significa que estés frente a un gobierno débil. En estas cosas sí. muy A bien, ver, muy digo, a mí bien. me parece que la fortaleza del gobierno tiene mucho que ver con la debilidad de la oposición, regla de tres simple, digo, ¿no? Si este no, No este sí. no es fuerte ni el gobierno ni la oposición. La oposición, Eso es la característica de no, la la Argentina. oposición no es, porque el error de la oposición también es pensar que la oposición es la oposición toda junta, cuando en realidad tenés diferentes segmentos de la oposición. Y en ese esquema de querer mezclar y ser todos la oposición, me parece que pierden. No tenés diferenciación ahí. No y me parece que estamos eso hablando del lo han- gobierno y su fuerza y debilidad. Si queremos pasamos a la oposición. Cada uno tiene. Es que me parece que una cosa la tiene que ver característica con de la la otra. Argentina es la debilidad de todos. Ninguno tiene fuerza. Y así nos va. Bueno, pero-